Entrevista NTN 24. El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, habla en entrevista NTN 24 con Héctor Fabio Cardona. ¿Cómo se siente usted después del informe de la Comisión de Naciones Unidas sobre la investigación del crimen del abogado Rosenberg? En mayo del año pasado, fue baleado por sicario Rodrigo Rosenberg, un reconocido abogado guatemalteco que había denunciado por corruptos y asesinos a integrantes del actual gobierno centroamericano y amigos directos del presidente Colom. Rosenberg se refería concretamente al asesinato de un gran amigo, el industrial Khalil Musa y su hija Marjorie, quien sostenía una relación afectiva con el abogado. Horas después de que Rosenberg muriera asesinado también por un grupo de sicarios, un video en el que anticipaba su muerte se vio en casi todos los medios de comunicación del mundo. La razón de por qué estoy muerto al momento que ustedes vean este mensaje es única y exclusivamente porque hasta el último momento fui abogado del señor Khalil Musa y de su hija Marjorie Musa, a los cuales fueron cobardemente asesinados por el señor presidente Álvaro Colom. Las declaraciones de Rosenberg subieron a Guatemala en una profunda crisis política. El país se dividió en dos, entre los que apoyaban a Colom y los que exigían justicia y pedían la renuncia del presidente. Enfrentando un grave problema de credibilidad, el presidente dejó en manos de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala la investigación sobre el asesinato de Rosenberg. Esta semana, la comisión reveló los resultados de la investigación. Rosenberg planeó su propia muerte para inculpar al gobierno guatemalteco. Con ello, Colom quedó exonerado. Sobre estos resultados, la crisis que vivió la situación actual de Guatemala, habla el presidente Colom. Aguanté pacientemente 8 meses muy duros políticamente. Aquí comienza Entrevista NTN 24. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Presidente Álvaro Colom, muchísimas gracias por recibir a NTN 24, muy amable por estar con nosotros. A ustedes por la amabilidad de visitarnos y compartir estos momentos aquí a las órdenes, con un mensaje a toda la audiencia del canal y un saludo a todos los amigos del continente que están escuchando este medio. Muy amable. Presidente, obviamente la primera pregunta es cómo se siente usted después del informe de la Comisión de Naciones Unidas sobre la investigación del crimen del abogado Rosenberg. Bueno, evidentemente me siento bien, no perdí la cordura ni un momento, fue una situación muy complicada para el país, para nuestra gente, para el sistema democrático y Estado de Derecho, pero gracias a Dios, la Comisión Internacional contra la Impunidad que está funcionando en Guatemala, es el único país del mundo que tiene algo, que es como un ministerio público, que apoya al ministerio público del país y que afortunadamente en este caso pues, se llegó a una conclusión prácticamente determinante, concluyente, con más de 200 pruebas científicas y técnicas, con 3 testimonios, en fin. Creo que para mi país es un alivio. Ahora nos toca pues, la gran tarea de la unidad del país, porque sí provocó un enfrentamiento que no, obviamente no buscó el gobierno, pero ahora pues, nos toca la tarea de insistir y redoblar esfuerzos por la unidad del país. Presidente, la versión que entregó la comisión es, por llamarlo de alguna manera, sorprendente. El propio comisionado dice que él quedó estupefacto cuando estaba haciendo la investigación, que Rosenberg haya planeado, ordenado y pagado su propia muerte es algo que casi nadie se esperaba. ¿Qué opinión tiene usted de esa versión inicial, que sería la que daría comienzo a la acción de la justicia? Mira, Héctor, yo en primer lugar, afortunadamente soy un presidente con una serenidad muy fuerte, soy una persona moderada, aguanté pacientemente 8 meses muy duros políticamente. Es sorprendente, es realmente lo que yo califico como una infamia increíble. Y una infamia de 2 etapas. Una infamia de una persona, yo no soy quien para calificarlo, pero que tenía unos desequilibrios impresionantes
y es su responsabilidad y será la historia que lo juzgue. Y la infamia de los que se subieron, de los que se aprovecharon de una situación trágica para desestabilizar el país. Yo celebro a todos los que manifestaron por la verdad y la justicia, celebro a los que manifestaron a favor del gobierno y el apoyo al presidente Colón. Pedir la renuncia de un presidente es un derecho constitucional y está bien, pero el problema son los líderes que se subieron al camión equivocado, con los argumentos equivocados, y que el resultado de esa investigación les dice, miren, estuvieron mintiendo, difamando, acusando, en algunos casos, al presidente Colón. Creo que el país se fortaleció, creo que el país se dignificó, y ahora nos toca la tarea nacional e internacional de restaurar el daño que hizo esta infamia al país. Esto fue algo fuera de serie, fue duro para mi familia, mis hijos, mis nietos, Gustavo, mi secretario privado, mi señora, sufrió muchísimo, es una mujer con mucho temple, pero sí fue un golpe muy duro. Presidente, este es el comienzo apenas, porque es el informe, digamos, de lo que llamaríamos la Fiscalía y el Ministerio Público, pero ahora comienza el proceso real de juicio. ¿Usted confía en la justicia de Guatemala con las enormes debilidades que tiene y de las cuales usted es perfectamente consciente? Sí, nosotros estamos bajo un acuerdo de seguridad y justicia que firmamos entre los tres poderes del Estado y el Ministerio Público, luchando por bueno, CICIG es parte de toda una estrategia de mejorar el sistema de seguridad y justicia. Yo recibí un país, una estructura de violencia muy severa, entregado al narcotráfico, corredores de narcotráfico abiertos a su libertad. Nos ha costado muchísimo, 3 cúpulas militares en menos de 11 meses, varias cúpulas policiales en 2 años de administración, y dispuestos a seguir poniendo agua limpia y hasta que se vea el fondo de esto. Y en justicia, yo diría que ha habido una buena coordinación, que hubo cambio de Corte Suprema en el mes de octubre. Con la actual Corte hemos tenido realmente una buena coordinación. Estamos luchando por cumplir las recomendaciones de CICIG en términos de las fuerzas de seguridad, en términos de los sistemas de investigación. Estamos con una comisión de reforma policial importante donde hay participación de la sociedad civil. Es una lucha fuertísima y confío en el sistema judicial. El comisionado Castrezana dice que se resolvieron las 2 primeras preguntas, quién lo mató y por orden de quién, que era él mismo. Pero faltan 2 interrogantes muy grandes y muy complejos que van mucho más allá. ¿Quién mató a Khalil y a Marjorie Musa? ¿Por qué los mataron? Que son esos asesinatos dan origen luego a la muerte de Rosenberg y todas las denuncias de corrupción que acompañaban ese caso. Usted dice que ahí hay muchas infamias. ¿Cómo va a manejar usted, quitando el problema político en general, de quienes, como usted dice, se subieron al carro de tratar de tumbarlo? Pero detrás de esto hay corrupción, hay unas grandes denuncias de corrupción. El caso del señor Musa. El caso del señor Musa se da obviamente antes del señor Rosenberg y CICIG lo logra tomar un mes después. Y eso provocó que las investigaciones, pues la escena del crimen, etcétera, cuesta más reconstruir toda la investigación. Mi opinión sincera es que ante la infamia descubierta, todo el video es falso. No puede ser que una parte sea verdadera, otra sea falsa. Yo lo he dicho reiteradamente, es curioso que el contenido del video contiene exactamente todo lo que me han atacado sistemáticamente desde la campaña electoral. Entonces yo descalifico totalmente el contenido. Malfural, por ejemplo,
es un banco es un fenómeno de banco, es un banco comunitario, es un banco que tiene miles de accionistas y de asociados, tiene una junta directiva muy peculiar para ser un banco. En 8 meses no se ha encontrado absolutamente nada de lo que se decía lavado. Un lavado de esa magnitud se hubiera encontrado relativamente fácil. Entonces, a menos de que hubiera algún indicio o alguna pista o algo que los investigadores, el Ministerio Público o CICIG encontraran, mientras eso no se dé con el resultado del día de ayer, la lógica dice que este señor estaba, por un lado, fuera de su control mental, por otro lado, influenciado. El mismo comisionado dijo que hubo personas que convencieron a este abogado a creer lo que él mismo dijo del video. Entonces ahí hay cosas de fondo y eso es la parte que falta de investigar. Lo que sí le puedo asegurar, Héctor, y que los televidentes, mi gobierno, mi persona no va a entorpecer un solo momento. Ya lo demostré 8 meses. Los presidentes tenemos poderes, tenemos un montón de posibilidades para... Yo ya demostré que es una investigación libre, independiente, con el apoyo del FBI, con el apoyo de 10 sistemas de policía. Nos ha ayudado muchísima gente de América Latina, Chile, Colombia, México, hay españoles, hay brasileiros, en fin, soy un presidente que no le tiene miedo a las investigaciones, porque estoy limpio, entonces creo que es importante. Y en los casos particulares de corrupción es curioso. ¿Qué le atacan al presidente de Colombia? Transparencia. Fui 7 años administrador de uno de los fondos sociales más grandes que tiene Guatemala. Jamás me encontraron una sola malversación, un mal gasto, etc. Contribuí de una forma importante en la paz del país. Dirigí un fondo para la paz que fue complicado, peligroso, etc. Entonces, ¿qué les conviene atacarle a Colombia? Su honestidad. Pero en 2 años no han podido dar una prueba, no han podido hacer una denuncia. ¿No? Entonces, lo que yo pienso es que buscan protagonismos para salir en la prensa, pero en la realidad nunca han presentado una prueba y una denuncia. El comisionado, al presentar el informe de la CICIG hablaba de que a pesar de que se están esclareciendo los hechos, estas investigaciones confirman que en Guatemala las cosas siguen estando muy mal en muchos aspectos. Sobre eso quiero preguntarle en tan solo unos segundos. Ya regresamos. NTN 24 continúa con Entrevista NTN. Presidente, usted celebra pues, el resultado de esta investigación, pero por otra parte, Castresana ha dicho con mucha firmeza que el mandato de Naciones Unidas en Guatemala se está cumpliendo, pero parcialmente, que la colaboración de los poderes públicos no está siendo la que ellos esperan. Él siente que los 2 años que también le queda a la comisión van a ser insuficientes para lograr una transformación de Guatemala, y siente que es una responsabilidad de su gobierno, del legislativo, del Poder Judicial, reaccionar rápidamente, porque de lo contrario, el estado de cosas que destruye el Estado de Derecho se mantendría. Y mencionó otra cosa importante también, que hay que poner más recursos. Totalmente de acuerdo con la crítica del señor Castresana, no porque no hayamos querido colaborar. El Ejecutivo ha colaborado en todo lo que ha podido y ha estado a su alcance. Y lo comparto con los televidentes. Yo no sé cuántos presidentes se sentirían cómodos de tener una comisión de esta naturaleza. No es muy... se platique y esto está mal, esto está mal, esto está mal. A mí me agrada, a mí me fortalece. Por ejemplo, para esta investigación de este caso famoso, 300 investigadores. Tenemos 800 en total.
hay que crecer en investigación, hay que crecer en el desarrollo humano de las fuerzas de seguridad, del sistema de justicia, pero eso cuesta una buena cantidad de dinero. Y estoy en la lucha de un ajuste fiscal, ni siquiera le llamamos reforma fiscal, un ajuste fiscal. ¿Para qué? Para cubrir médicos, maestros, policías, fiscales y jueces. Es fundamentalmente el objetivo. Entonces, yo acepto la crítica, definitivamente tenemos que hacer mucho más, pero también quiero valorar algo importante. Yo estoy percibiendo y viendo que el Ministerio Público efectivamente está tomando la experiencia de CICIG. Como presidente, como guatemalteco, yo quisiera que CICIG terminara su misión ya. Pero el problema es tan serio que nos va a llevar tiempo. Hay que reconstruir todo un sistema de seguridad y justicia. Entonces, yo estoy en la lucha de más recursos, estoy tratando de hacer conciencia al pueblo de Guatemala de que por una vez en 50 años un ajuste fiscal no provoque golpes de Estado, no provoque desestabilizaciones y todo, sino que lo hagamos madura, serena y con un espíritu de solidaridad. Yo tengo todavía fe y la innovación fiscal va a salir, va a costar. A ningún ciudadano de ninguna parte del mundo le gusta pagar impuestos, pero Guatemala está con la tasa tributaria más baja de América Latina. Y necesitamos un compromiso de nación para cumplir, no tanto con las exigencias de CICIG, con el país mismo, y es en beneficio de la población. Dentro de las urgencias que ha mencionado CICIG están las cárceles de máxima seguridad, están las reformas legales a todo el sistema judicial, por llamarlo de alguna manera, y obviamente el presupuesto del Ministerio Público que usted ha mencionado para darle fortaleza y poder investigar realmente los crímenes y reducir la impunidad en el país. De esas tres urgencias, ¿cuáles realmente pueden ser realizadas por usted? Cuando nosotros estábamos en el periodo de transición, se nos informó que había una cárcel de alta seguridad. Dije yo, vamos a estrenar la cárcel, y le faltaba poco. Las paredes las hubieras podido quitar con un lapicero. Las chapas de las celdas estaban para adentro. ¿Y qué pasó? ¿Se robaron el dinero? No, la hicieron pésimamente. Hubo que reconstruirla prácticamente. Solo utilizamos las losas y las columnas. Todo lo demás no se veía. Se empezó a funcionar en el mes de octubre. Ahí están y gracias a esa cárcel se resolvió también el caso de ayer, porque ahí se pudieron llevar las personas que habían que asegurar también de que no vayan a ser asesinadas en un presidio. Tenemos una superpoblación enorme, hemos aumentado los niveles de capturas menos sustantivamente, un poco el año pasado y este año, perdón, el año 2009, que fue especialmente un crecimiento fuerte de captura. Entonces, en el sistema penitenciario hay un planteamiento nuestro que hay que hacer un total sistema nuevo penitenciario. Nuestras cárceles tienen más de 40, 50 años, están hechas con una concepción para otro tipo de presos. Ahora hay delincuentes y criminales que son verdaderamente peligrosos. En esta nueva cárcel entiendo que hay alrededor de 82 que simplemente por trasladar a estos presos ahí bajaron las extorsiones, bajaron los secuestros y todo, porque desde las cárceles se estaba dirigiendo todo esto. Entonces debe haber un compromiso, y hay de nuestra parte, de mejorar, ¿no? Pero es todo el sistema, inteligencia. Yo cuando voy a países donde han tenido más éxito que nosotros, yo digo, qué fuerza de países, pero cuando uno le dice al presidente, sí, pero esto lo paga
el sector privado con un impuesto tal. Yo digo, bueno, aquí sí hay solidaridad. Y creo que yo voy a convencer a mis amigos del sector privado de que va a haber que aumentar esta carga tributaria. NTN 24 continúa con Entrevista NTN. Presidente, Guatemala vive una de las situaciones más difíciles que un país pudiera vivir por una confluencia de factores que usted mismo ha explicado muy bien. Corrupción, crimen. Castresana decía que el fenómeno de Guatemala es sorprendente porque aquí la corrupción va unida al crimen indisolublemente y como no hay castigo, no hay un as en la balanza, en la mitad, que impida esto, entonces se desborda, es corrupción, crimen, unido a política, una política que se mueve dentro de ese ámbito y un sector empresarial que se vincula también directa o indirectamente a esa corrupción y a ese crimen. Eso requiere organizar un país, o sea, volverlo a echar adelante. Reinventarlo. Reinventarlo. Yo sé que es difícil hacer esa pregunta así de directa, pero ¿cuál es el camino para reinventar Guatemala? Plan de gobierno, mucha firmeza, mucha serenidad, mucha paciencia. No se puede quitar un sistema legalizado de corrupción de la noche a la mañana. Se destruyeron los sistemas de inversión del país. Para darte un ejemplo, cuando yo administré los fondos sociales, se ejecutaba con los alcaldes, se ejecutaba transparentemente, pero se empezaron a meter ONGs y empezó a legalizar sistemas de inversión que lo que estaban haciendo era tapando mecanismos de corrupción. Eso es, tenemos un programa de desarticulación de esos sistemas que va a tomar tiempo. Pero sí es un reto de transformar Guatemala. Pero nos falta esa parte del acuerdo de nación, el que yo hablaba anteriormente. Es un acuerdo de nación que va incluido evasión de impuestos, va incluido contrabando, va incluido narcotráfico, va incluido un acuerdo social. Entonces, tú lo dijiste, es complicado, pero creo que con voluntad, con firmeza, con perseverancia, se puede ordenar. Pero sí es un reto, yo te reconozco que es el gran reto, no solo de mi administración, muy probablemente de las próximas 2 o 3 administraciones, porque son procesos que se enraizaron mucho y que ahora hay que erradicar. De todo este incidente del cual sale usted fortalecido y aliviado de alguna manera, ¿hay algún mea culpa para el gobierno? ¿Hubo acusaciones, por ejemplo, de que desde el gobierno se lanzaron versiones y acusaciones dentro del proceso también? ¿Quedaron algunas cosas que usted quisiera reconocer o aclarar de la actuación del propio gobierno? Yo te diría que fue una situación sumamente incómoda. Tal vez el día más difícil de mi vida política fue el lunes 11 de mayo. Pero Dios de alguna manera le da también a uno la prueba, pero le da también la lógica y la serenidad de responder adecuadamente. En ningún momento, los primeros 3 días fueron complicadísimos, las manifestaciones, las posibilidades de enfrentamiento, la gente que me apoyaba, la gente que estaba oponiéndose. Y yo diría que a excepción de esos primeros 3 días que fueron bastante complicados y complejos, a partir del 12-13 yo he cumplido totalmente la independencia de investigación. Si hubo alguna intromisión de algún funcionario, no fue una cuestión institucional, fue una cuestión personal. El caso particular que mencionó el señor Castresana es una línea de investigación que la misma CICIG descartó, o sea que no afecta a la investigación. Es un caso que se conoció públicamente mucho. No era el primer evento con ese señor, sino que era el tercer evento en cadena
con la Procuraduría de Derechos Humanos, con CICIG, después esa reunión famosa que mencionó el señor Castresana. Lo que sí te puedo garantizar es que yo no voy a meter las manos para entorpecer absolutamente ninguna investigación. Y si algún funcionario mío lo hiciera, yo lo destituyo inmediatamente. Por la misma complejidad que tú decías, yo no tengo el derecho de equivocarme en una cosa tan seria como podría ser una investigación judicial de cualquier crimen, no digamos de un crimen que hizo tambalear al país. Presidente, muchas gracias. No, a ti, Héctor, y al canal y a todos los oyentes, un abrazo latinoamericano y americano, mejor dicho, y que este año nos traiga un buen año para todos los países, que esta crisis pareciera ser que está cediendo la crisis financiera y que todos logremos recuperarnos pronto. Muchas gracias, muy amable. A ustedes mil gracias por su compañía. Nos vemos de nuevo, como siempre, en otra entrevista NTN 24. Entrevista NTN 24.